actual director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Juan Emilio Cheire. Señor Cheire, gracias por estar hoy con nosotros en CNN Chile. Buenas tardes. Con su experiencia como ex comandante en jefe del Ejército, ¿cómo se vive dentro de las Fuerzas Armadas una situación como la que se vive en estos días? ¿Es una situación de absoluta normalidad o se toman prevenciones especiales para casos en los que puede haber situaciones de tensión? Yo preferiría no hablar como ex comandante en jefe del Ejército porque creo que no lo debo hacer y no es bueno que los militares en retiro opinemos desde esa perspectiva. Pero cualquiera que está en estos temas sabe que las Fuerzas Armadas en primer lugar están subordinadas al poder político y en tal sentido responden a las órdenes, a las planificaciones que hay para dar seguridad y lógicamente eso implica niveles de alistamiento que son los normales. Y eso pasa en todos los países y en todos los sistemas. La misma reunión del Consejo de Seguridad ayer yo creo que pone en evidencia, al igual que en Perú, que se tienen que conocer esos planes, que se tienen que transparentar, que no hay un secretismo entre los gobiernos y las Fuerzas Armadas y que no hay una acción independiente de las Fuerzas Armadas que se autoacuartelan o que toman medidas preventivas. Por lo tanto, creo que es en tanto en la policía como en las Fuerzas Armadas, y no por haber sido comandante en jefe del Ejército, sino como cualquier experto en esta materia, los grados de alistamiento que se ordenan y que se... Explíquenos en sencillo qué quiere decir alistamiento. Alistamiento, porque se llaman así. Sí, pero ¿en qué consiste ese proceso? Alistarse para los eventuales procesos que los escenarios posibles. Que no es lo mismo que acuartelamiento. Que no es lo mismo que acuartelamiento. Acuartelamiento son recordados los acuartelamientos en Chile. En la naciente democracia, digamos. Y las boinas, etcétera. Pero en el acuartelamiento significa un grado de gente que tiene que estar adentro. Y eso lo hace la policía todos los días. Si es que hay una marcha de cualquier tipo mañana... ¿El alistamiento qué es distinto? El alistamiento es estar listo para los eventuales acontecimientos. Significa, por ejemplo, no dar vacaciones, hacer que el personal esté de servicio operativo esos días, ese tipo de medidas. Con grados diferentes, y eso es todos los días del año y en diferentes circunstancias. ¿Y movimientos de tropas son lógicos en circunstancias como esta? Además, los movimientos de tropas con el Perú siempre hay protocolos que incluso se avisan. Un país le avisa al otro. Le avisa al otro. Y eso ellos funciona muy bien. ¿Y ellos en esta ocasión también usted cree que tienen que mover tropas también, igual que Chile? Chile? Yo he dicho que yo creo que no hay ningún movimiento de tropas, ¿sí? Ni allá ni acá. Nadie tiene que mover nada. ¿No es lógico reforzar la frontera para estar prevenido por situaciones de tensión o por civiles que puedan intentar realizar alguna acción en la frontera? Eso es alistamiento, en términos policiales, porque la frontera cabe dentro, y ayer quedó claro en el Consejo de Seguridad Nacional que el punto es que tienen que responder, que no hayan ese tipo de problemas. Usted decía, las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas. ¿Preparadas para qué tienen que estar, cree usted, en este caso? Para mantener el orden, fundamentalmente, más que las Fuerzas Armadas, yo creo que este es un caso fundamentalmente de orden y seguridad, es policial. Porque, ¿qué puede haber? Podrá haber manifestaciones, podrá haber embanderamiento en el Perú, podrá haber euforia en un lugar o en otro. Corte de caminos plantean algunos pescadores dicen para Tacna. Entonces, el alistamiento es alistarse para esos posibles eventos, que incluso en el diario salían hoy día, que el cálculo son como 50 cosas de esa naturaleza. Barcos que puedan traspasar la frontera para un lado, que eso sí corresponde a las Fuerzas Armadas. Y ahí le corresponde a la Armada. Si es que hay son eventos que están predefinidos. Que usted me llama la atención que usted hace mucho énfasis en que este es un tema de seguridad, en que lo lógico es que actúe Carabineros, ¿no es cierto? ¿Cuál podría ser la consecuencia de involucrar a las Fuerzas Armadas en este tema? Es que las Fuerzas Armadas, por ley, no pueden involucrarse en este tipo de temas. Por lo tanto, no es de competencia de ellos, salvo que la autoridad así lo defina, para lo cual hay estados, hay leyes que hay que cumplir, y nada hace pensar que sea de esa naturaleza cualquier problema que haya. Y yo creo que debería funcionar todo bastante bien, digamos, porque
estimo que lo que han hecho los dos gobiernos es alinear a la opinión pública con información. No imponerle, porque a nadie le puede decir, oiga, no embandere si le da pena, no salga a la calle, pero yo creo que hay un nivel de información, lo mismo que ha hecho hoy día la ministra de Relaciones Exteriores del Perú, Alira Tacna, ayer el canciller nuestro con el ministro de Economía, Alir Arica. Yo creo que lleva a que la gente razone cuál es el tema y comprenda cuál es la actitud responsable ante un hecho que viene y que nadie sabe cómo viene, ¿no es cierto? Eso es alistamiento. ¿Le sorprendió, y ahora le pregunto como analista, ¿le sorprendió que el gobierno haya convocado al Consejo de Seguridad Nacional explicitando además que el tema a tratar era La Haya? ¿Le parece que cambia la línea que traía el gobierno hasta ese momento? Francamente no me sorprendió, porque creo que y ahí sí que le puedo decir por una experiencia personal, digamos. A mí me tocó estar muy activo en el tema de cambio de la Constitución en relación al Consejo de Seguridad. Por lo tanto, conozco la génesis de la voluntad de cambiarla, de quitarle la supremacía del voto militar, de hacerlo más normal, de quitar la capacidad que tenían dos personas de convocarlo, entre ellos podían ser un comandante en jefe con otro, de desdramatizar el Consejo de Seguridad. Incluso como analista o como que sigo los temas internacionales, a mí me habría gustado que fuera antes. Porque el Consejo de Seguridad, como está pensado y como quedó en la Constitución, está pensado justamente para coordinar, para transparentar, para sacar el secreto, para juntar opiniones, sin dramatismo, sin presión. Y yo creo que habría sido una excelente forma, y lo es hoy día, para que se alineen posiciones y se consigan consensos en el buen sentido de la palabra. No es que haya votación para los consensos, pero que se transparente aquello y haya una posición unitaria. Y esa posición unitaria les hace bien a todos. Un presidente del Senado, un contralor, un presidente de la Corte Suprema, los comandantes en jefe, el director general de Carabineros. ¿Cree que se prestó para malas interpretaciones el momento en que se convoca tan encima del fallo? Claro, puede ser, pero supongo, y yo creo que aquí también ha habido un diálogo y unos protocolos, o como que los queramos llamar, entre Chile y el Perú, de avisarse estas cosas. Yo creo que nadie ha sido sorprendido con esto. No es una trampita que se haga a última hora. Y es de todo, o sea, le da seguridad a nosotros y le da seguridad. Fíjese que una de las resoluciones de los temas del Consejo, según dice toda la prensa, es cómo tratar el tema de los migrantes que tenemos aquí. Por supuesto que es una seguridad para el Perú, digamos, que la fuerza pública esté altamente preocupada, con especial indicación del presidente de la República, de ese tema. Entonces, así yo creo que las cosas son mucho más fáciles. Y el Consejo de Seguridad adquiere lo que yo le decía, que tuvimos todos los que participamos de una u otra forma en la desdramatización del Consejo de Seguridad Nacional. Usted habla que tiene como un objetivo hoy de mayor transparencia COSENA. ¿Por qué entonces las actas son secretas? Yo creo que parece que no hay acta. Según dice la prensa. Cuando no se deja actas es porque la idea es mantener la reserva de la reunión, así está creado el COSENA. ¿Por qué deciden entonces, si el objetivo es mayor transparencia, no hacer actas y restarnos entonces a los chilenos de lo que se comunicó ahí? Mire, Mónica, yo le voy a dar mi impresión personal. Yo creo que aquí el COSENA no ha tenido una forma de procedimiento para entrar en vigencia con el nuevo espíritu que tiene la Constitución. O sea, tuvimos una modificación, esto fue el 2005, son 8 años, 9 años, en que no ha funcionado nunca. Entonces, ¿cómo le podemos pedir que diga cómo van a ser las actas? Si hubiese funcionado más, yo creo que habrían llegado a una conclusión como la suya, en que hay actas que no tienen por qué ser secretas. Pero como no ha funcionado, se puede dejar actas, que se pueden hacer actas. O que se pueden dejar actas. Pero aquí hay un instrumento que no ha sido usado. ¿Tiene resabios todavía entonces en su práctica del pasado? En la forma de funcionamiento yo creo que no, porque si tuviera resabio habría gente que lo quisiera estar convocando, que se autoconvocara, o que tiene... Yo creo que lo que sí tiene es una imagen del pasado todavía, que también se habría caído si es que hubiese sido un instrumento puesto en práctica. Pero como no ha sido puesto en práctica, yo creo que hay más gente que tiene la visión del pasado que la visión del ahora. Y a mí me tocó
intensamente este tema, porque era como visto como una de las cosas que el ejército tenía que defender a toda ultranza, etcétera, etcétera. Entonces conozco el espíritu que tuvo la modificación y echo de menos que francamente que ese espíritu se hubiese utilizado no solamente para este tema, quizás para otros temas que tienen relación con este asunto. O sea, ¿sería recomendable, en su opinión, que el Consejo de Seguridad Nacional se convocara como una cosa relativamente rutinaria, un par de veces al año? Claro, porque de inmediato quita un poco, y además el Norman diría uno, pucha, esta acta para qué la guardo, transparentémosla, y con toda la transparencia, con todo lo que uno pone en los sitios web, lo que pasa, las discusiones, los debates, las tablas, etcétera. Ahora, ¿qué señal se convoca entonces qué señal se envía cuando se convoca esta COSENA y no se hacen actas, solo hay un comunicado oficial? Yo creo que la gran señal es la de estar unidos en un análisis de un problema serio que requiere que ese tipo de autoridades compartan sus visiones y resuelvan temas que hemos conocido todos, porque las prioridades hoy día en los diarios están súper claras, los temas que se vieron, las prioridades. Se hablaba justamente del tema de 50 puntos de tensión que se detectaban, que son donde se reúne mayor cantidad de inmigrantes peruanos. Se habla de 3 ciudades específicamente. La pregunta es, ¿qué tanta tensión cree que puede darse? O si se puede llegar incluso, cree usted, a escenarios complicados de maltrato de ciudadanos peruanos en Chile o viceversa. Mire, yo estuve en Perú la semana pasada por actividades académicas vinculadas a otro tema y francamente yo creo que no, incluso el llamado está embanderar, nadie con los cuales estuve seguía esta lógica de embanderar y de sacar pica. Ahora, yo creo que el triunfalismo allá y un cierto pesimismo aquí, o bastante pesimismo aquí, es bastante falso. Yo sigo pensando que el caso de Chile es un muy buen caso y muy bien defendido. Además pienso que la Corte Internacional de Justicia falla en derecho y que en general un juez nunca deja tan satisfecho a una de las partes. Por lo tanto, el grado de insatisfacción que tengan ellos y nosotros, yo creo que nos debería llevar a un actuar racional. Y en ese sentido, pienso sinceramente, y puedo equivocarme brutalmente, los jueces son los que resuelven y nadie sabe cómo resuelven los jueces, porque tampoco creo que se haya adelantado filtración del fallo. Yo creo que no es un caso que vaya a ser radical para uno u otro sector. O sea, ¿cree que puede haber un fallo más bien, comillas, salomónico? No, creo que va a haber un fallo jurídico y que yo creo que echarnos para abajo el tema del paralelo es un tema muy complejo y que no tiene asidero de otra naturaleza. Ahora, no hay que hacerse vanas esperanzas porque el asunto está allá. Yo soy de los que jamás he hablado de cuál es el escenario que se va a dar, porque creo que es un asunto que está jugado y que es asunto de los jueces. Porque la tesis del gobierno chileno es que si se falla de acuerdo a derecho y jurídicamente, hay que sostener que el paralelo es la frontera, y eso significaría que Chile ganó el caso, en lo fundamental. Depende, porque otros dicen que si es que gana Perú el triángulo exterior, que si gana solamente el triángulo exterior, es la vigencia del paralelo, porque el triángulo exterior se da con el paralelo y lo que está fuera del paralelo y de los 200 millas se da este triángulo exterior. Eso Chile no perdería nada. Nada, y si se cambia o sea, si se dice del hito 1, el hito 1 al punto Concordia, pero se mantiene el paralelo, también es el paralelo, digamos. ¿Y qué tan dramático es si perdemos todo en La Haya? Yo creo que perder todo es duro. Es duro, es injusto, atenta contra los tratados existentes, es muy duro, creo yo. ¿Y qué habría que hacer en ese caso? Bueno, también han sido claros las autoridades, y yo comparto que los casos, cuando van a las Cortes, no hay espacio, salvo los 2 recursos que todos conocemos, digamos, y que son de muy difícil aplicación y cero efecto en el fallo. Y un fallo que tuviera esto, que fuera duro, que fuera injusto, que tentara contra los tratados existentes, ¿cómo se recibiría dentro de las Fuerzas Armadas? No, yo no puedo opinar por las Fuerzas Armadas ni creo que lo deba hacer. Yo creo que las Fuerzas Armadas representan, cuando uno hace un distingo entre lo que piensan los militares y lo que piensan los civiles, yo creo que todos somos chilenos y nos va a doler igual, digamos. El punto es que es difícil que una corte, como decía antes,
como que el precedente que fije sea un precedente con un... Fíjese que la Corte lo que está llamada por el Perú a hacer es a construir un límite, que está claro, el límite, porque todos sabemos dónde está el límite. El punto es que podrá dar criterios, podrá tener opinión podrá aplicar, por eso que yo creo que el tema de si definen jurídicamente, el principio de equidad es un principio que está en el ámbito de lo jurídico. Puede tener una interpretación del principio de equidad, y ese principio de equidad lo podría aplicar de una u otra forma, pero tiene una base jurídica. La Corte no puede crear este límite con una volada que se pegue en un número de jueces, digamos. Tenemos que hacer una pausa comercial, y ya volvemos siempre conversando con Juan Emilio Echaide aquí en CNN Chile. Continuamos conversando junto a Juan Emilio Echaide. Señor Echaide, ¿se desprestigiaría la Corte, como algunos sostienen, si es que le negara todo a Chile y le concediera todo a Perú, y específicamente si eliminara como límite el paralelo? Francamente yo creo que sí, y que sentaría un grave precedente, porque es un tratado, y además de los tratados vigentes está el ejercicio de la soberanía por 60 años, y eso jurídicamente tiene un tremendo peso, y en los documentos chilenos la prueba de ese ejercicio es tremendamente importante. ¿Por qué cree que se desprestigiaría la Corte? Antes que me hable de los argumentos, ¿por qué cree que se desprestigiaría la Corte si porque es que estos fallan casos contra son Chile? replicables. Yo en este momento no le podría decir cuántos casos similares, incluso en nuestra región. El paralelo fue y sigue siendo un límite conocido. De hecho, cuando Perú le acepta a Ecuador lo que, igual que Chile, había tenido por muchos años, está reconociendo el paralelo, digamos. El punto de la jurisprudencia que se está jugando es alto, y los tratados bien sabemos que son la piedra angular de la relación entre los estados, de la estabilidad, de la certeza jurídica, del orden internacional, del derecho internacional. Entonces ese es el efecto, y una Corte que además tiene que ser cuidadosa, porque hay instrumentos para lo que vemos que algunos dicen que hay que revisar si es que uno está dispuesto a que una Corte le vea este tipo de problemas. Entonces va juntando antecedentes. Aquí hubo... sí. Lo otro es que Perú, fíjese que el año 2000 fue recién cuando Perú protocolizó oficialmente el desconocimiento a lo existente. El año 2000. Entonces... y podríamos seguir la cronología que ha salido muy bien explicada todo este tiempo, digamos, pero ni el 47, ni el 52, ni el 54, ni el enfilamiento, o sea, sería... Por eso que, reitero, yo creo que no nos hagamos falsas esperanzas, porque los jueces tienen la palabra, pero el caso chileno es un muy buen caso y está muy bien presentado. Por lo tanto, es un hueso difícil de roer para que quienes pretendan votarlo. Hubo dos maneras distintas de afrontar y de enfocar las relaciones con Perú una vez presentada la demanda. Una durante el gobierno Bachelet, que hacía ver que había un problema pendiente entre Chile y Perú, que la presentación de este recurso ante la Haya generaba un problema, y se hacía ver eso con medidas diplomáticas del caso. Y luego vino la tesis de las cuerdas separadas del gobierno del presidente Piñera, que encapsulaba el conflicto y mantenía relaciones normales con Perú en todo lo demás. ¿Cuál de las dos formas era la más adecuada? No estoy de acuerdo en esa separación tan artificiosa, ni en el sinónimo de que las cuerdas separadas cambian el fondo de la relación. O sea, no creo que un pisco sour, aunque no me gusta, y la condecoración sean ¿No le gustó lo del pisco sour, que no fue adecuado? No, podría haberse evitado, pero no le demos a eso un valor como que cambió la estrategia de Chile. No lo creo. ¿Por qué? Porque la cuerda separada, si se vincula con que se está protegiendo la relación comercial, yo creo que es pésima, porque no puede haber ni esa relación, ni ningún tipo de relación que pase por sobre los intereses de Chile. Pero yo creo que la cuerda separada, que quitémosle pero la relación de cada cosa en su mérito,
dígame, en la acuerdo separada está la posibilidad de acuerdos políticos, como los que ha habido con la Alianza del Pacífico. Se iba a trazar la relación, y que no es un asunto netamente económico, solamente de unas empresas privadas que están yendo para allá. El tema del tránsito diario entre Tacna y Arica se va a entorpecer, se va a endurecer, se va a poner difícil para que la otra parte sienta que somos duros. O el tema de los migrantes, lo vamos a complicar para mostrarle. Entonces, yo entiendo la visión de que se mantenga el conflicto en su mérito, con todas las dificultades de estar peleando, entre comillas, allí, pero que la relación siga bien. ¿Y por qué no le gusta el pisco sour y la condecoración? Porque son signos visibles que se aprovechan para esto, para decir como que hay tanta amistad que estamos en esa parada, digamos, que esa es la relación, como que estamos aplaudiendo y estamos... ¿Cómo que no nos importa la demanda? No, yo no creo que sea, le reitero. No, ¿cuál es la señal que sea? Le pregunto, no cuál sea la... La señal es la que estaba haciendo Daniel, porque que muchos toman eso como un abuenamiento, que yo no considero que sea un abuenamiento que vaya a cambiar la estrategia. La estrategia es la misma. El caso es serio, pongámonos serios, los defendemos los intereses a ultranza, mantenemos bien los equipos, ese es el... Y no entorpezcamos, no endurezcamos artificialmente relaciones del día a día, más allá del punto necesario, del punto que van a haber problemas, digamos. Algunos han criticado a García Moreno poner demasiada primacía de los temas económicos y de intercambio comercial en la relación con Perú. ¿Es una crítica que usted comparte o no la considera justa? No, porque lo que considero es que la lectura, como que ese es nuestro tema principal, como que la inversión allá, la inversión acá, eso es la noticia. Y si hubiese pruebas de que se ha privilegiado eso, yo creo que está muy mal, pero no hay pruebas de eso. Yo creo que el canciller le ha puesto tinte igual al tránsito de chilenos a Tacna y de peruanos a acá. Le ha puesto mucho interés en el tema de los migrantes. Le ha puesto mucho interés a la Alianza del Pacífico más allá de la parte puramente económica. Hay acuerdos políticos, hay un vínculo con el Perú. Entonces, el punto es que creo que las dos administraciones han sido tremendamente serias en afrontar el conflicto seriamente, defendiendo los intereses de Chile a todo dar, pero no han querido, no tengo una palabra que no sea medio incorrecta la que tengo, complicar, endurecer artificialmente el otro tipo de vínculos, que son turísticos, deportivos, de convivencia diaria, de las minas que hubo, del tema de múltiples diferencias que pueden haber cuando hay este tipo de relación. A su juicio, a lo largo de esta historia, desde el Tratado del 52 al 54 hasta el día de hoy, cuando estamos a puertas de un fallo de la Corte Internacional, ¿qué hizo mal Chile o qué no hizo todo lo bien que debió haber hecho? Yo creo que ese análisis hay que hacerlo post La Haya. No, solo por el hecho que nos lleven a La Haya, le estoy diciendo. O sea, el no haber inscrito, por ejemplo, los tratados del 52 y del 54 en la ONU. Yo creo que hay fallitas, hay fallas. No me atrevería a hacer un listado. ¿Pero esa es una? ¿No haber inscrito los tratados? Yo creo que hay cosas, y haber actuado afirmando más nuestros derechos, con medidas de esa u otra naturaleza. Pero francamente prefiero, yo he planteado mucho el post La Haya. Yo creo que aquí, además del fallo de dónde va el límite, que es un asunto que es privativo de la Corte hoy día, lo que sí hay que trabajar es para que no haya más problemas con el Perú y que no haya más, y que construyamos una relación de un signo distinto. Vale decir que sea el momento de pasar desde la tensión a una integración plena. Fíjese que con Argentina lo logramos a través de un tratado del 84. No hay ningún país que firme un tratado y yo no tengo más problemas contigo. Pero sí hay países que después de una diferendo de esta magnitud definen un nuevo tipo de relación. Y yo gastaría, y ahí hay mucho espacio durante la fase de implementación, que se ha dicho que es gradual, que toma tiempo, que toma muchos aspectos. Yo creo que ahí hay que conversar mucho. Y ahí, Mónica, lo que quizás fue necesario en este periodo es tener una diplomacia más activa y tener una acción de todo tipo más activa, diplomacia pública, no solamente la de la Cancillería,
para ir construyendo esa relación con el Perú de otro tipo. Y ahí toda nuestra energía debería estar basada en eso, porque eso sería un gran logro, salir de la lógica de la guerra del Pacífico y pasar a la lógica que hoy necesita Perú y Chile. Ahora viene Bolivia ante La Haya. ¿Hay alguna lección que ya está Bolivia? Sí, claro, pero viene la presentación formal. ¿Hay alguna lección que debamos aprender de lo que ha pasado con Perú para aplicarla en el caso de Bolivia? Seguramente. Yo no soy un experto en el tema, digamos, ni tengo todos los antecedentes, pero sin duda que hay lecciones, aunque son dos casos muy diferentes. Pero yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva, yo creo que la gran lección es que siempre hay espacios para hablar, para tratar. Si hubiera una crítica a lo de Chile, yo diría que no es bueno que un país termine con dos demandas, digamos. Ojalá que nosotros no tuviéramos, o sea, ojalá que nuestros asuntos no tuvieran que llegar jamás a tribunales. Y ahí hay un espacio que hay que ver, ¿podríamos haber evitado esto? ¿Podría haberse evitado también, contestándole a su pregunta, Daniel, el tema de Bolivia? Yo creo que siempre se puede más, digamos. Ahora, y ahí, para eso hay voluntad de dos actores, y precisamente en el caso boliviano, el presidente Evo Morales no ha cooperado mucho. Pero también hay espacio para negociar. ¿Qué? Si Chile nunca estuvo dispuesto a dar soberanía. No, pero Chile estuvo dispuesto a la agenda de los 13 puntos y estuvo dispuesto y ha estado dispuesto con Mónica a dar soberanía. Bueno, en el pasado, pero no en democracia. Sacarle a General Pinochet aquí, pero no en democracia. Pero había consenso. El punto es que era una buena solución. ¿Era una buena solución Charaña? Yo siempre he pensado que era una buena solución, y no nos debemos olvidar que quien la echó abajo fue Perú. ¿Y hoy un acuerdo como el de Charaña sería una buena solución todavía? Mire, nunca los acuerdos iguales son buena solución. Habría que ver cuál es la realidad hoy día. Y desgraciadamente, ¿pero sería mejor Charaña o esperar el fallo de La Haya con Bolivia? Cerró mucho las puertas Bolivia a cualquier tipo de negociación. Chile tuvo no solamente Charaña, Chile tuvo muchas otras opciones que puso a disposición de Bolivia. Pero para usted como analista, ¿sería mejor Charaña o esperar que La Haya dé su veredicto en el caso de Bolivia? En el caso de Bolivia. Esperar que La Haya dé su veredicto, salvo que se abra un espacio interesante y que cambie Bolivia Pero es difícil retirar una demanda. Pero creo que ahora se llegó a un punto en que ya está, lo que decía yo, está en tribunal. No hay retorno. Lo que digo yo es que es lo mismo que entre personas, digamos, es lo mismo que a nadie le gusta llegar a tribunales. Y yo creo que cuando uno llega a tribunales tiene que pensar qué pudo haber hecho para no llegar allí. Juan Emilio Cheire, muchas gracias por haber conversado con nosotros en CNN Chile. Buenas tardes.